Bueno, luego de haber estado con la kinesióloga Karina Albornoz y Felipe. Bueno, siguiendo con los exponentes, bueno, agradecer a los que ya han mostrado sus presentaciones, han estado muy, pero muy enriquecedoras, así que muy agradecidos, de verdad. Así que ahora vamos a seguir. Bueno, hasta ahora hemos hablado de cómo el COVID-19 daña las células del cuerpo y los efectos que tiene a nivel fisiológico, ya junto con las secuelas que este va dejando en los pacientes. Ahora es importante saber un poco del tratamiento que se realiza a estos usuarios, y para eso abordaremos el tema aerosoles y aerosolterapia en tiempos de COVID-19, a cargo del kinesiólogo Homero Pupo. Homero Pupo Gallardo es kinesiólogo de la Universidad de Chile y profesor asociado. Cuenta con un máster en enfermedades respiratorias crónicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es director del Departamento de Kinesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y cuenta con 26 años en la unidad de kinesiología del Hospital Dr. Ezequiel González Cortés. Así que dejamos con ustedes al kinesiólogo Homero Pupo. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Querido estudiante, yo también estoy rodeado de estudiantes toda la semana. Cuando es presencial esto, ahora no lo es, ¿cierto? A distancia. Agradezco la invitación a los organizadores, ¿sí? Saludar a estimados colegas de ahí, de la Universidad, de la UMCE, de la Universidad Metropolitana Ciencia de la Educación, ¿cierto? Especialmente a su directora, bueno, a su decana ahora, Verónica Vargas, ¿cierto? Es decana. Bien. Bueno, vamos a hablar de aerosoles y aerosolterapia, pero especialmente aerosoles y la transmisión de este virus terrible que nos acoge, nos aflige más que acoge, nos aflige en estos momentos y estamos, ¿cierto?, a nivel mundial con una pandemia. Pero vamos a orientarnos, ¿cierto?, fundamentalmente a que ustedes como estudiantes, ¿cierto?, y futuros colegas, futuros kinesiólogos, tengan fundamentos, ¿cierto?, en el contexto de cualquier epidemia, de cualquier brote, especialmente de virus, que gran parte de ellos se transmiten de forma de aerosoles. Vamos a empezar primero comentando esto, que es una circular que apareció en plena pandemia, el 21 de abril del año 2020, en que la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud de nuestro país promulgó la circular esta C37 número 04, en que dio cuenta del protocolo, ¿cierto?, que tenía que tener el personal sanitario en el contexto de la pandemia. Y en uno de sus puntos, el 2.1, como ustedes ven ahí, indicó acerca del uso de distintos tipos de mascarillas en distintas situaciones clínicas, ¿cierto?, en que cabía dispersión de partículas, a través de aerosoles o a través de gotitas, y indicaba que solo se usaban la mayor protección, especialmente, ¿cierto?, lo que ustedes conocen, la N95 o la KN95, en algunas especiales situaciones clínicas, como la aspiración abierta de la ventilación de la vía aérea, la intubación traqueal, la ventilación mecánica no invasiva, la broncoscopía y la ventilación manual previa a la intubación. Y si no se producen aerosoles, ellos plantean que no se producía aerosol en ese momento, ¿cierto? Solo se debe utilizar mascarilla quirúrgica, y esto afecta especialmente a actividades de la kinesiología respiratoria, como las nebulizaciones, la aspiración de secreciones, los hisopados nasofaringio, la inducción de expectoración, que generalmente produce tos provocada, y las maniobras de kinesioterapia respiratoria. Indudablemente, por lo que conocemos actualmente, esto es un riesgo mayor, especialmente que esta infección tiene un rol, la transmisión a través de la vía aérea. Y esta situación actual de esa circular, les digo que está plenamente vigente. El ser humano y su respiración, y ustedes sepan bien que en el fondo uno siempre está diciendo que respira el aire, pero la verdad es que respira aerosoles. Una persona en reposo respira alrededor de 6 litros de aire por minuto, un adulto, unos 360 litros por hora. En el ejercicio intenso puede incrementar esta cantidad hasta cerca de 100 litros por minuto, y incluso un deportista mucho más. Durante un periodo de trabajo de 8 horas con actividad moderada, la cantidad de aire que es movilizado puede estar alrededor
de 3.000 litros. ¿Bien? Para comprender, ¿cierto?, en el fondo, el concepto de aerosoles y aerosol terapia, hay que entender lo que significan los aerosoles. Y aquí está la típica, ¿cierto?, definición del mundo de los científicos de los aerosoles. Esta es una definición de Prater, en que es una fina suspensión de partículas sólidas o líquidas de tamaño inferior a 100 micras en un medio gaseoso. Y no como en algunas partes dicen que los aerosoles recién comienzan bajo los 5 micras. Y esto ha producido una serie de confusión a nivel mundial, que incluso influyó en la circular que ustedes vieron. Existe una necesidad urgente de armonizar este debate sobre los modos de transmisión del virus en todas las disciplinas, de tal modo de garantizar estrategias de control más eficaces y promocionar una orientación clara y coherente tanto al público, a todo el equipo de salud y también a las distintas autoridades. Para ello yo pienso debemos aclarar la terminología para distinguir entre aerosoles y gotitas, utilizando el tamaño de 100 micrones, ¿cierto?, que es lo que dice la ciencia de los aerosoles, y no el histórico, ¿ya?, que viene de los años 30, descrito de 5 micras. ¿Por qué hacer esta clara distinción? Principalmente porque mientras las partículas de 100 micrómetros generalmente caen al suelo en segundos, ¿cierto?, de modo que el distanciamiento físico reduce la exposición a ellas, los virus son capaces de transmitirse también en aerosoles, de tal modo que la distancia física de 2 metros o 1 metro, como se dice incluso, no sirve. Estos aerosoles conteniendo virus pueden permanecer suspendidos en el aire durante mucho más tiempo, es decir, pueden viajar mucho más de 2 metros, que es la distancia de seguridad que las autoridades, ¿cierto?, nos han dicho que tenemos que tener. Especialmente ustedes ven en lugares aglomerados como el supermercado, dice que la distancia cuando uno está en la caja no es mayor a 1,5, 2 metros. Es mucho más probable que uno inhale aerosoles, les digo, que reciba una gota en un ambiente cerrado, manteniendo la distancia de 2 metros, por supuesto. Por lo tanto, se debe prestar especial atención a la protección a través de la transmisión a través de la vía aérea. El límite de tamaño de 100 micros separa de forma más eficaz el comportamiento aerodinámico de las partículas, sus posibilidades de ser inhaladas y también la probable eficacia de las distintas maneras de protegerse. Comprender qué es un aerosol y a qué se llaman gotas o partículas es fundamental para ustedes, queridos estudiantes, porque ayuda a orientar y comprender los elementos de protección personal más apropiados para usar en distintas situaciones clínicas. En esta diapositiva clásica, ¿cierto?, de la enseñanza que ustedes tienen de aerosoles y aerosol terapia, quiero destacar esto, que es la homogeneidad que tengan de tamaño un distinto aerosol. Les digo que los aerosoles no son monodispersos, o sea, en su interior no hay partículas de igual tamaño. Por lo tanto, tenemos partículas cercanas a las 100 micras que precipitan rápidamente y otras que quedan suspendidas por largo tiempo en el aire, y a eso se le llama un aerosol heterodisperso. Todo en la naturaleza tiene la característica heterodispersa, por lo tanto se va a comportar como un aerosol que queda en suspensión un grupo de partículas y otras que van a caer, ¿cierto?, comportándose como una bala, digamos, como un proyectil, que va a caer en los siguientes 2 metros. Aquí se ve, ¿cierto?, en este interesante artículo de Paul Baron, ¿cierto?, que los recomiendo, ¿cierto?, del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, y da cuenta que el tiempo, los distintos tiempos en que permanecen sin sedimentar distintos tamaños de partículas en una habitación cerrada. Y como se ve, partículas tan pequeñas como 0,5 micras, perfectamente, si no hay una buena ventilación, va a permanecer 41 horas. 3 micras, 1,5 horas, y partículas grandes de 100 micras pueden permanecer tan solo 6 segundos, sin que no existe ninguna ventilación asociada. Es importante que usted entienda que las partículas emitidas juntos al respirar o al habla, generadas por un portador asintomático del síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus 2, se consideran cada vez más como un modo probable de transmisión de la enfermedad.
las observaciones de dispersión de luz láser altamente sensible han revelado que hablar fuerte puede emitir miles de gotas de líquido oral por segundo en un ambiente de aire atrapado por mala ventilación, desaparecen de la ventana de visión con constante de tiempo de un rango entre 8 y 14 minutos, lo que corresponde a partículas pequeñas de aproximadamente 4 micras de diámetro, o partículas entre más o menos 10 y 20 micrones, antes de producirse el fenómeno de deshidratación y precipitar. Estas observaciones confirman que existe una probabilidad substancial de que incluso el habla normal de una persona que está sin mascarilla pueda emitir estos aerosoles al ambiente y uno contagiarse. Aquí se ven las formas principales de transmisión del virus SARS-CoV-2. Yo a la derecha le agregué un recuadro porque tiene que ver con las actividades que hacemos nosotros. El contacto directo e indirecto están descritos. El contacto directo es tal como se ve en el dibujo, ¿cierto? Una persona contagiada, contaminada, ¿cierto? Que porta el virus, ¿cierto? Se lo transmite a otro a través de las manos, por ejemplo. O el contacto directo, los fomites, que cada vez tiene, ¿cierto?, un rol menor en esta pandemia, pero también se describe en estos momentos en la literatura. Aquí está abajo el spray de grandes gotas, ¿cierto?, que es probablemente la forma de transmisión mayor, ya que estas gotas grandes contienen una carga viral mayor, y si la persona está contagiada y uno está cerca sin protección, la probabilidad es muy alta que adquiera el virus y haga la enfermedad. Y también está, ¿cierto?, la transmisión a través de aerosoles, que es una forma también que debemos considerar y que tiene una vital importancia en lugares cerrados y mal ventilados. Y también, ¿cierto?, se puede transmitir a través de aerosoles liberados en distintos procedimientos de oxigenoterapia y aerosolterapia, y también cuando hacemos quimioterapia respiratoria y la persona tose o la persona incluso pueda tener estornudos. ¿Bien? La tos y los estornudos es muy importante que se producen un espectro de partículas que varían ampliamente de tamaño. La humedad ambiental, la temperatura y la ventilación del lugar contribuyen también a determinar el tamaño final del aerosol. Estudios recientes han demostrado que las exhalaciones y los estornudos y la tos no solo consisten en gotas mucosalivares de gran tamaño que siguen trayectorias de emisión balísticas, ¿ya?, de corto alcance, sino que también y principalmente producen un gas turbulento, heterodisperso, con un gran tamaño de partículas. Incluso el estornudo puede liberar partículas tan lejanas como 9 metros, 7, 8, 9 metros, y eso se ha descrito ya ampliamente en la literatura. Otra cosa importante que ha costado a los científicos, pero lo han logrado en algunos pocos estudios, pero lo han logrado, ¿cierto?, es tratar de verificar si es que el virus es capaz de soportar quedarse en el ambiente. Muchos estudios lo han intentado, ha sido difícil identificar virus viables en las distintas muestras de aerosoles recogidos de personas que emiten partículas potencialmente infecciosas. Les traigo este artículo de Santarpia, pero ya previamente Luis, en marzo del 2020, ¿cierto?, junto con Sendong Go, fueron tal vez los primeros que lograron obtener muestras positivas de aire recolectado en el baño y en una sala de espera, ¿cierto?, respectivamente, ambos de hospitales de Wuhan, ¿cierto?, de personas que estaban infectadas por el virus. Este estudio, y el más, tal vez más importante que ha salido, es de Santarpia, de la Universidad de Nebraska, y que en el hospital de Nebraska obtuvo muestras positivas de aire lejanas al paciente o a los pacientes, asegurándose de que ninguna persona del equipo de salud estuviera portando el virus al momento de la recolección. Santarpia y sus colaboradores además lograron tomar fotos electrónicas, ¿cierto?, de microscopía electrónica, ¿cierto?, demostrando la presencia de vibrones de SARS-CoV-2 con sus característicos spike, tal como refleja, ¿cierto? Ustedes ven ahí las flechas rojas identificando el virus SARS-CoV-2. Bien. Posteriormente, ¿cierto?, mediante el uso de muestradores de aire que funcionan con un principio de condensación de vapor de agua, el material, en otro estudio, ¿cierto?, en este caso de Ledinsky, el material se recogió del ambiente y se sometió a pruebas de PCR y cultivo de virus, y se secuenciaron los distintos genomas del SARS-CoV-2 recolectados del aire.
y 4 muestras salieron positivas, ¿cierto? Y aquí se ve en A, B, C, D, abajo a la derecha, ¿cierto? Ustedes ven perfectamente la muestra que nos demuestra los efectos citopáticos en células inoculadas con material recolectado del aire, en donde el virus SARS-CoV-2 se logró incluso cultivar. Por lo tanto, este virus es viable en el aire y puede ser transmitido, ¿cierto?, a las personas a través de aerosoles. Como las controversias por la transmisión del aerosol, de este virus a través de aerosol fue muy intensa en el primer semestre del 2020, la OMS, que se negaba a reconocer que este virus se podía transmitir por el aire, al principio de julio de ese año, un grupo internacional de 237 investigadores, que incluían infectólogos, epidemiólogos, ingenieros y científicos, todos del mundo de la investigación en aerosoles, publicaron un importante comentario en la Clinical Infectious Disease, que instó a la comunidad médica mundial y especialmente a la autoridad de salud pública de cada uno de los países, y especialmente a la Organización Mundial de la Salud, a reconocer la potencial transmisión de este virus a través del aire, y pidieron medidas preventivas más estrictas para reducir este tipo de riesgo. Los investigadores estaban frustrados porque agencias clave, ¿cierto?, como la OMS, no insistían en que esto no se transmitía por el aire. En respuesta a esto, al comentario publicado en esta revista, la OMS suavizó su posición y en una versión actualizada, ¿cierto?, de la reseña científica que se publicó el 29 de julio del 2020, la OMS reconoció, ¿cierto?, reconoció, no de forma categórica, pero sí lo reconoció, la posibilidad de transmisión aérea, o sea, a través de aerosoles. También nosotros estamos expuestos, como profesionales de la salud, a distintas condiciones de terapia ventilatoria que estos pacientes, ¿cierto?, tienen que someterse, especialmente a la oxigenoterapia. La oxigenoterapia ha sido central porque esta enfermedad, en la parte grave, produce una insuficiencia respiratoria aguda. En este estudio de Scott Leonard se visualizaron partículas emitidas por un modelo y se pudo comprobar, ¿cierto?, que se transmitían, ¿cierto?, aerosoles cuando el paciente estaba recibiendo oxigenoterapia. Y que también se podía, como ustedes ven aquí en F, digamos, que colocando una mascarilla quirúrgica se podía evitar la dispersión de aerosoles. Sabemos que la forma que emite más aerosoles al ambiente es, desde el punto de vista de la oxigenoterapia, especialmente la mascarilla simple, ¿ya?, de bajo flujo, siguiéndole las mascarillas de tipo concentración variable de Venturi, luego de eso las cánulas nasales de bajo flujo, las cánulas nasales de alto flujo, y lo que menos transmite oxigenoterapia es la bolsa reservorio. Por lo tanto, la sugerencia actual es que los pacientes utilicen una mascarilla, probablemente, ¿cierto?, una quirúrgica, por ser de un valor inferior. Por lo menos nos va a evitar a nosotros como kinesiólogos la posibilidad de contagiarnos si es que estamos frente a un paciente que está recibiendo oxígeno y necesariamente tenemos que estar, ¿cierto?, en su habitación. Esto es muy importante. Discúlpeme. Esta. Nosotros, entendiendo y comprendiendo los mecanismos de transmisión, es imprescindible que conozcamos las medidas de mitigación, ¿cierto? Y dentro de esto tenemos que entender los distintos escenarios donde podemos encontrar a las pacientes y nosotros asimismo interactuando con otras personas. Sabemos que lo más peligroso es estar en lugares cerrados, muy mal ventilados, y especialmente si es que estamos con una persona asintomática, ¿cierto?, o una persona asintomática o sintomática que estuvo previamente. ¿Por qué? Porque al tener mala ventilación, el aerosol va a quedar en suspensión y nosotros, sin tener una persona ahí contagiada al mismo tiempo, podemos contagiarnos posteriormente. Por eso es muy importante algunas medidas de protección básicas. La mascarilla facial a todo momento, una mascarilla facial ojalá de mayor filtración que las que se están usando actualmente
Se está sugiriendo que en el contexto actual de la variación Delta, algunos científicos están sugiriendo que si uno no tiene una mascarilla certificada N95, KN95, FPP2, que filtra 95 más, deberíamos usar 2 mascarillas. El lavado de manos es fundamental, lo mismo que el distanciamiento físico, la limpieza frecuente de los lugares contaminados y la educación, tanto al personal de salud, a los pacientes y al público en general. En este estudio, bien interesante, ¿cierto?, de McIntyre, participaron alrededor de 1.700 trabajadores de la salud que fueron asignados al azar en 3 grupos. Es un estudio hecho con virus influenza, ¿cierto?, que tiene un tamaño muy similar, incluso un poquito más grande que el virus SARS-CoV-2. ¿Ya? 572 de estos 1.600 y tanto utilizaron mascarillas quirúrgicas y 516 usaron de forma intermitente mascarillas N95, solo mientras realizaban procedimientos de alto riesgo. 581 usaron mascarillas N95 en todo momento durante el turno. Hay que reconocer que el virus influenza, ¿cierto?, que es tan similar como el SARS-CoV-2, se transmite por el aire. Y que este es de un tamaño muy similar. La conclusión final e importante del estudio para ustedes es que la mascarilla N95 es muy superior en prevenir la influenza que otras mascarillas de filtración inferior. Por lo tanto, la transmisión por virus a través del aire es una realidad. Y las mascarillas de alta filtración indudablemente son mucho más importantes y nosotros no tenemos por qué estar expuestos cuando hay posibilidad de generarse aerosoles en un ambiente contaminado, de que tengamos que usar siempre una mascarilla de máxima protección. Las mascarillas faciales filtrantes son también llamadas respiradores, ¿cierto? Respiradores desechables en este caso, que están sujetos a varios estándares regulatorios en todo el mundo. Estos estándares especifican ciertas propiedades físicas que son requeridas para un óptimo desempeño. Y para que estas mascarillas puedan cumplir el estándar particular, deberían incluso estar certificadas, cosa que en nuestro país, ustedes saben, no sé si lo saben, no está regulado actualmente. Hay un laboratorio en la Universidad de Santiago que da la posibilidad de certificar estas mascarillas. Lo importante es que ustedes deben saber, ¿cierto?, que la N95 es su origen y diferencia con la de FFP2 y la KN95 es su origen, fundamentalmente la N95, cuando ustedes están frente a una N95, se asume que está fabricada en Estados Unidos. Cuando dice FFP2 es la Comunidad Económica Europea y la KN95 de origen es chino. Si están certificadas, cualquiera de las 3 podría estar, ¿cierto?, filtrando partículas de alrededor de 95% de ellas. Para no hacer extensa esta clase, ¿cierto?, algunas consideraciones de la aerosol terapia. La aerosol terapia está bastante interdicta, se ha dicho no nebulizar en este momento, usar inhaladores de dosis medida, es comprensible, pero en el contexto de la aerosol terapia de bronquidilatadores, ¿sí? El inhalador de dosis medida con salbutamol en estas condiciones de COVID es poco usado. ¿Por qué? Porque no va a poder producir ningún cambio al COVID mismo, a la enfermedad misma. Lo que sí va a hacer es que en pacientes asmáticos, ¿cierto?, indudablemente va a tener que utilizarse. Lo que se está comentando, y es bastante razonable, es que las nebulizaciones de salbutamol, fenoterol o cualquier otro bronquidilatador o beta-2 agonista para poder hacer que el paciente que está haciendo un episodio agudo de obstrucción bronquial asociado al COVID, bueno, sea con inhalador de dosis medida, aunque tengamos que retirar parcialmente el oxígeno. Las nebulizaciones, eso sí que tienen que aplicarse cuando no tenemos disponible el inhalador de dosis medida, algunos productos. Y ahí se recomienda los nebulizadores dosimétricos o los nebulizadores de malla tipo mesh. ¿En qué condiciones se hace esto? Fundamentalmente cuando hay que utilizar antibióticos, ¿cierto?, nebulizados, se usan en fibrosis quística fundamentalmente, en algunos pacientes que tienen bronquiectasia, no fibrosis quística. También la DNasa, que es un mucolítico que también se usa en esta terrible enfermedad que es la fibrosis quística, y también en algunos pacientes hay que llegar al extremo de usar nebulizaciones
con sueros hipertónicos, ¿cierto? Con soluciones hipertónicas en que va a tener que nebulizarse, ya que no existen posibilidad de ser aplicadas a los pacientes en inhalador de dosis media. Bien, y también no se olviden que algunos aerosoles se pueden aplicar en inhalador de polvo seco de forma individual. Afortunadamente, la tobramicina en nuestro país ya no hay que nebulizarla porque el programa nacional la entrega a través de inhalador de polvo seco, ¿cierto? Lo cual se puede aplicar a nuestros pacientes con fibrosis quística. La aerosol terapia en el contexto de COVID, ¿cierto? Fundamentalmente está asociada no al tratamiento del COVID mismo, sino a algunas complicaciones de pacientes crónicos respiratorios que necesitan productos, ¿cierto?, especiales para su enfermedad de base, pero que lamentablemente están haciendo un COVID. Bueno, ¿por qué es importante comprender cómo se comportan los distintos aerosoles que respiramos o que producimos al ambiente? Especialmente en este contexto COVID-19, es importante que todos tengamos claro que nos permite comprender cómo se transmite la enfermedad, nos permite comprender las medidas de protección, nos permite comprender por qué se utilizan los aerosoles como herramienta terapéutica, nos permite comprender, ¿cierto?, cómo funcionan los distintos dispositivos de generación de aerosoles y nos permite comprender la forma óptima de aplicación de aerosoles terapéuticos en distintas circunstancias del COVID. Por último, terminar esta charla en que hay más evidencia científica disponible de que la transmisión de este virus es posible a través de la inspección y posterior inhalación de aerosoles. La recomendación de la Autoridad de Salud de nuestro país de indicar solo utilización de mascarilla quirúrgica en el contexto de aplicación de kinesiología respiratoria y terapia ventilatoria no se ajusta a la mejor evidencia disponible. Y deberían surgir desde la Autoridad de Salud un conjunto de nuevas recomendaciones coherentes y lógicas para reducir la transmisión de los aerosoles. Hay que pensar y en hacer valer el principio universal de la precaución, de tal modo de recomendar máxima protección para el personal de salud al momento de atender a personas con COVID y así reducir la transmisión de la enfermedad, especialmente en condiciones de alto riesgo, como es la aplicación de técnicas y procedimientos asociados a nuestra profesión, a nuestra disciplina, la kinesiología respiratoria. Muchas gracias por escuchar. Por último, un pequeño homenaje a mi amigo, compañero de trabajo, colega de muchos de ustedes, Leonel Garrido Cerón, que lamentablemente falleció en el día de ayer debido a esta terrible enfermedad. Leonel, un tremendo abrazo. Esta presentación fue dedicada a usted. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor, y buen conmovedor el último mensaje. Con esto nos damos cuenta que el COVID realmente no discrimina, no discrimina de las personas y por eso es súper importante lo que usted mencionó, el autocuidado, y bueno, le agradecemos mucho su participación. Y bueno, siguiendo con el programa, damos paso a las preguntas, si es que alguien quiere manifestarse. Hola, profe. Buenas tardes. Yo quería tomarme un poco la palabra para hacerle una consulta muy particular, muy cortita, que tiene que ver en cuanto como a las características químicas que tiene el virus, en cuanto como a sus coronas de proteína y su membrana lipídica. Y en cuanto a la aerosolización de esta partícula, mi consulta es cuál es la probabilidad de que las partículas que contienen COVID, que se encuentran aerosolizadas, puedan interactuar con otro tipo de partículas que se encuentren en el aire formando como cúmulos que lo permitan luego como decantar. Pensando quizás en como la capacidad que tienen las proteínas y las membranas de poder formar enlaces con otras partículas que se encuentren en el aire, tanto como polvo o contaminación producida por toda la industria y automotriz y todo lo que uno puede encontrar en la atmósfera. Bueno, a veces uno se confunde y cree que el virus es un aerosol en sí mismo, ¿ah? No creas que el virus anda volando por el aire solo, digamos. Va dentro de aerosoles, de gotitas pequeñas, intermedias, más grandes, digamos. Interacciona dentro de la gota misma, digamos. ¿Ah? ¿Ya? Indudablemente, las gotas, algunas son
potencialmente se pueden agrupar con otras, tener este fenómeno que se llama ecovalescencia, ¿ya? Se llama ecovalescencia cuando hay la posibilidad que se aglutinen unas con otras. Y cuando pasa eso, lo que pasa es que aumentan de tamaño, y cuando aumenta de tamaño esta gotita, bueno, indudablemente tiene mayor posibilidad de precipitar, lo cual es bueno. Entre más rápido precipitan, usted sabe que si está al aire libre, la luz ultravioleta, indudablemente, ¿cierto?, inactiva el virus rápidamente. ¿Ya? Por eso probablemente al aire libre estamos bastante protegidos, ¿cierto? Siempre y cuando no te pongas a correr detrás de una persona que está contaminada, que está contagiando, y que indudablemente su respiración va a transmitir un aerosol, ¿cierto?, a mayor distancia, porque va a estar ventilando mayormente. Pero lo que pasa en ese caso que usted dice, claro que va a interaccionar con los aerosoles que están en el medio ambiente, pero se va a comportar físicamente como una partícula más grande que va a precipitar, ¿ya? La mayor preocupación que tenemos es que tenemos que tener una buena filtración a través de una buena mascarilla, ¿ya? Y lo otro importante es que no basta una buena mascarilla. Usted tiene que ajustarla lo suficiente, la cara. Usted puede tener una tremenda protección de la más alta certificación, pero si no la ajusta bien a la cara, ¿cierto? Usted va a estar expuesto igual si está en un ambiente cerrado con una persona que potencialmente está liberando, al hablar incluso, una cantidad importante de virus, ¿ya? El ajuste y una buena calidad de la mascarilla es importante. Una forma de saber el ajuste, los que tenemos gafas sabemos, ¿ya? Cuando estás con gafas y se te empañan los vidrios, significa que está mal ajustada, ¿ya? Cada vez que usted tenga los vidrios empañados, está mal ajustada. Tienen que ajustarla perfectamente. Muchas gracias, profesor, por su respuesta, por su tiempo. Hubiese sido necesario quizás tomarnos unos minutos de silencio para agradecer el trabajo de tantos otros profesionales que nos han dejado y que nos dejaron precisamente por su labor de entrega y de ayuda hacia los demás ciudadanos, gracias a los sistemas de salud que nos apoyan. Pero en honor al tiempo y a todas las personas que se encuentran presentes hoy día, nada, solo agradecerle su presentación, su tiempo, y vamos a continuar con el resto de la jornada. Muchas gracias, profesor Homero. Encantado, Kamal, pues gracias por la presentación y gracias por la oportunidad, ¿ya? Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a usted. Bueno, entonces continuando con la jornada, vamos a dar inicio a nuestro siguiente exponente. Cuando el COVID-19 lleva a los pacientes a sintomatología severa, es necesario llevar la intervención a unidades de cuidado intensivo donde el kinesiólogo y la kinesióloga juegan un rol importante en el tratamiento de esta etapa. Por esto y mucho más, lo dejaremos de las manos del kinesiólogo Daniel Arellano con su exposición sobre la intervención en el manejo agudo. El kinesiólogo Daniel Arellano se graduó en la Escuela de la Universidad Católica del Maule, en Magíster en Ciencias Médicas y Biológicas, con mención en Fisiología de la Universidad de Chile. Sin más que señalar, los dejamos a ustedes con el kinesiólogo Daniel Arellano. Gracias por la invitación. Y tal como dicen ustedes, yo soy parte de lo que se ha denominado probablemente la primera línea, aunque probablemente somos la última línea. La primera línea parte por el cuidado tal vez la casa de ustedes mismos. Ustedes son probablemente la primera línea en esto y nosotros somos la última medida de rescate, digamos, a los pacientes que ya están con un compromiso mayor. Voy a compartir pantalla, no sé si hay problema, no, parece que no. Ahí se puede. Y voy a ir inmediatamente a la presentación porque el tiempo corre. Bueno, darle las gracias a los que están presentes acá, probablemente con un televisor prendido, pero están igual escuchando esta presentación. Y vamos a hablar un poco de la intervención en el manejo agudo que tenemos nosotros. Debido al tiempo, como es cortito, voy a hacer una presentación mucho más descriptiva que explicar muchas cosas, pero ahí por eso mismo dejo el mail si alguien tiene algún interés de profundizar más, y por ahí puse unos códigos QR sí, también para que tengan más información. Yo creo que todo esto ya se ha dicho. Sabemos que un porcentaje pequeño de nuestros pacientes que son infectados con COVID-19, entre el 15%, entre el 10, 5, 10, 15%, van a caer a una unidad de cuidado intensivo. Una unidad de cuidado intensivo que se ha tenido que agrandar. Ustedes escuchan en las noticias que dicen que estamos con una capacidad del 90%, 93% de ocupación,
Pero eso no es verdad, porque al año 2020, al inicio del año 2020, la capacidad de camas que teníamos para pacientes con ventilación mecánica o unidades críticas era aproximadamente 1.300, 1.400 camas, y actualmente estamos cerca de las 4.600. Por lo tanto, cuando hablamos del 90%, no es que estemos en un 90%, estamos en un 490% probablemente de ocupación. Se hizo un aumento extraordinario de camas, hemos convertido unidades, y eso ha llevado también a que la gente tener que capacitar a mucha gente. Y la intervención kinesiológica juega un rol importante en todas las etapas. Aquí podemos ver uno de los pocos trabajos que se han publicado con respecto a COVID-19 en kinesiología, y si ustedes se fijan, aquí lo limitan simplemente a la época de la ventilación mecánica, la preextubación y la postextubación. Pero tal como les digo, esto ha llevado a una transformación grande que ha generado cambios importantes. Si ustedes se fijan en esta foto, esta es el hall de entrada del hospital, la unidad de admisión, y actualmente está así la unidad de admisión, es una unidad de cuidado intensivo más. Multiplicamos las unidades de cuidado intensivo y eso obviamente obliga a que la gente tenga que prepararse para atender pacientes, y tuvimos que reconvertir mucha gente. Probablemente esta es una diapo, una clasificación que hicimos con el profesor Pupo, el profesor Varga, donde determinamos cuál era el rol del kinesiólogo en las distintas áreas, digamos, en las distintas etapas, desde el confinamiento, aquel paciente que está muchas veces incluso asintomático, y que la telekinesiología haya jugado un rol, la fase hospitalaria, que aquí probablemente ya parte la fase aguda crítica, donde ya tenemos pacientes que requieren algún tipo de soporte y ventilación mecánica, y la fase de recuperación, que tiene una parte hospitalaria y otra fase extrahospitalaria. Si nosotros analizamos completamente una unidad de cuidado intensivo, hablando por ejemplo de la unidad de cuidado intensivo sin ningún tipo de soporte ventilatorio, pero de a poco la complejidad y la gran cantidad de pacientes que tuvimos empezó a generar que nuestras actividades fueran disminuyendo, porque estos pacientes ya se estaban viendo en una sala, los intermedios pasaron a ser UCI, las salas pasaron a ser intermedios, y en la peor etapa de la pandemia probablemente estábamos dedicados a esto, solamente a ver pacientes en ventilación mecánica, e incluso en la unidad de cuidado intensivo principal solamente veíamos los pacientes que estaban en peor condición. Incluso no nos daba el tiempo para que los desconectáramos del ventilador en esa unidad. Se estabilizaban, se sacaban de su etapa crítica y se trasladaban a otra unidad para traer pacientes más complejos. Pero como les digo, probablemente en toda esta área que vemos en verde y que vemos en naranjo, es donde estamos trabajando en la etapa aguda. Probablemente ya no solamente en la UCI, sino que en unidades mucho más antiguamente de menos complejidad. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, la etapa de confinamiento, y tal vez aquí empieza un poco la etapa hospitalaria, porque aquí empezamos a pesquisar qué paciente se puede empezar a complicar y que va a requerir un apoyo ventilatorio, un apoyo de oxigenoterapia mayor. Si ustedes se fijan, en esta etapa es importante la permeabilización de la vía aérea, dependiendo si el paciente es secretor o no, o tiene algún tipo de colapso ocupacional pulmonar. Se van a tratar de, como objetivo, permitir la reexpansión pulmonar, evitar las complicaciones asociadas al reposo prolongado, y probablemente aquí partimos usando como medida para mejorar la oxigenación de los pacientes, la posición prono en el paciente despierto. ¿Por qué se habla de prono vigil? Porque la posición prono se usa en los pacientes mucho más graves con síndrome respiratorio severo, que generalmente están con sedación profunda y relajación neuromuscular. Y se pudo ver en este tipo de pacientes con COVID que en la primera etapa la posición prono juega un rol importante en mejorar la oxigenación. Esto probablemente ya Homero lo mencionó, algunas de las recomendaciones. Durante toda la atención kinesiológica tenemos que tener equipamientos adecuados, y muchas veces no solamente hay que aislar al kinesiólogo, sino que también tenemos que aislar al paciente. Si yo tengo un paciente con una naricera o con una mascarilla de oxigenoterapia, se recomienda el uso también de una mascarilla sobre eso para minimizar la aerosolización de los pacientes. Después voy a mostrar más adelante qué pasa con los contagiados, de kinesiólogos contagiados, y resulta que se han contagiado más kinesiólogos en unidades donde no hay pacientes ventilados que donde están los pacientes ventilados. Probablemente porque estos pacientes ventilados tienen un circuito de ventilación y tienen todo su circuito aéreo aislado del ambiente.
y filtrado además el gas que pasa por ahí. Y si ustedes se fijan, también se pidió en un comienzo incluso limitar al máximo todos los procedimientos que generaran aerosoles. Dentro de eso, casi todas las técnicas kinésicas están implícitas. Obviamente no podíamos dejar de hacer todas las técnicas, pero se minimizaron las que generaban más aerosol y que ya las mencionó Homero. Aquí hay un trabajo publicado en nuestra revista, la revista del Colegio Kinesiólogo, donde se puede ver el informe descriptivo de casos autorreportados en la primera oleada de coronavirus. Y si ustedes se fijan, tuvimos bastantes casos. Tuvimos bastantes casos que ocurrieron incluso en los sujetos más jóvenes. Si ustedes se fijan acá, entre los 20 y los 40 años está la mayor cantidad de pacientes contagiados. Y tuvimos casos incluso moderados y algunos que requirieron incluso ventilación mecánica, tal como lo mencionaba Homero. Hasta hemos tenido pacientes que han fallecido actualmente. Si ustedes se fijan, yo puse esta foto acá para complementar o sumarlo a la clase de Homero, en el sentido de decir que uno de los cambios, una de las cosas que nos ha mostrado el coronavirus es lo expuesto que estábamos y lo expuesto que trabajábamos frente a los aerosoles. Esta es una foto pre-pandemia, y si ustedes se fijan, el kinesiólogo con guante y nada más, cero mascarilla, cero aislamiento. Y fíjense cómo estamos trabajando ahora, cubiertos completos, por lo tanto, probablemente no teníamos toda la conciencia de lo que era esta exposición a aerosoles en todos los procedimientos de kinesiología respiratoria. Si ustedes se fijan, aquí están todos implícitos. Eso con respecto a la fase hospitalaria, donde nosotros tenemos pacientes que están en buen estado, que están con algún apoyo de oxígeno, pero en esta fase aguda crítica en esta fase aguda hospitalaria, fase crítica, la dividimos en dos: en los pacientes que requieren ventilación mecánica invasiva y los que no requieren ventilación mecánica invasiva, pero que requieren algún tipo de soporte, que puede ser ventilación mecánica no invasiva o cánula nasal de alto flujo, que es un sistema un poco más elaborado que las mascarillas de oxígeno convencionales. En esta etapa, probablemente aquí pusimos mejorar el intercambio gaseoso, el manejo de la vía aérea, los equipos de terapia respiratoria, la permeabilización de la vía aérea, la expansión pulmonar, todos los objetivos kinesiológicos que vemos día a día. Pero probablemente uno de los objetivos importantes era el poder pesquisar la condición del paciente. Porque es muy distinto tener un paciente que esté en una fase de apremio respiratorio a un paciente que ya esté mostrando signos de fatiga muscular. Ese paciente con signos de fatiga muscular, si no es intubado y conectado a ventilación mecánica de forma precoz, lo más probable es que aumentemos su mortalidad. Y si ustedes se fijan aquí, ya se habla de que los pacientes con presión arterial de oxígeno partido por la FIO2 menor de 200, ya deberíamos empezar a colocarlos en posición de guatita, en posición prono-vigil, y a complementar esa posición prono-vigil con el uso de cánulas nasales de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva. Porque el paso de un paciente desde esta condición que está con naricera, con signos de apremio respiratorio, hasta el paso a un paciente en posición prono, en una cama de UCI intubado y conectado a ventilación mecánica, puede ser rápido, muy rápido. Porque dentro de la fisiopatología de este coronavirus o de este COVID-19, está implícito de que el mismo esfuerzo ventilatorio del paciente puede llevar a generar daño. Y hablamos de lo que se conoce como el PCILI, o injuria pulmonar asociada a aspectos propios del paciente, o lo que se conoce también como daño autoinfligido. Eso lo voy a tratar de explicar. Probablemente han escuchado hablar de que el COVID-19 tiene distintos fenotipos, expresiones, fenotipo L, que generalmente la radiografía no se ve muy comprometida, los pacientes tienen PO2 baja, pero no se ve una radiografía muy comprometida, y que termina con un pulmón bajo estas condiciones, con un verdadero síndrome de distrés respiratorio. ¿Qué se ha visto? Que la infección viral genera un grado de edema intersticial, de vasoplegia, y que eso, asociado a la caída de la oxigenación, va a provocar que el paciente empiece a aumentar su trabajo respiratorio, aumente su presión intratorácica. Y esa presión negativa que genera el paciente va a favorecer la aparición de mayor edema pulmonar. Y vamos a pasar de un edema intersticial a un edema pulmonar. Y eso obviamente va a generar más compromiso del pulmón, más zonas no aireadas y más esfuerzo por parte del paciente. Como este pulmón está comprometido por partes, también tenemos mayor heterogeneidad pulmonar. Y esa heterogeneidad pulmonar, si la sumamos
a la presión negativa que está haciendo el paciente, genera más daño pulmonar, que generalmente se denominan por dos mecanismos físicos, que es estrés y strain, pero que genera más daño pulmonar. Y por lo tanto, a mayor daño pulmonar, mayor esfuerzo por parte del paciente y perpetuamos ese daño. Por lo tanto, ¿qué intentamos en esta etapa donde tenemos un paciente que está con naricera, solamente con poco oxígeno, y que está en esta etapa que denominamos como fenotipo L? Tratar de evitar que pase esta otra etapa. ¿Y cómo tratamos de evitar eso? Evitando que aumente mucho su trabajo respiratorio y evitando al máximo la heterogeneidad pulmonar. Hemos visto que la heterogeneidad pulmonar disminuye cuando el paciente es puesto en posición prono, por eso generalmente trabajamos de forma lo más precoz posible con esta posición en estos pacientes, y esto mejora la oxigenación del paciente, y que este aumento del trabajo o la presión intratorácica o el trabajo respiratorio que hace el paciente puede ser minimizado con el soporte externo a través de equipos de oxigenoterapia de alta gama, como es la cánula nasal de alto flujo, o la ventilación mecánica no invasiva. Por lo tanto, hemos ido incorporando estas medidas. Si ustedes se fijan, hay un paciente, este es un paciente italiano, eso sí, y ustedes se van a dar cuenta que al ponerse en posición prono, inmediatamente la oxigenación va a mejorar. No vamos a mostrar el video completo probablemente, pero este paciente en esta posición de una saturación de 88, 87%, pasa posteriormente con el tiempo a una saturación de 92, 94%. Por tema de tiempo no voy a mostrar el video completo. Pero ¿qué hace la posición prono? Homogeniza la ventilación. Si ustedes se fijan aquí en este gráfico, está la relación aire-tejido pulmonar, y nos podemos dar cuenta que en un paciente puesto en posición supina con un daño pulmonar, vamos a tener mucho más aireación en las regiones no dependientes del pulmón, las que están liberadas de peso, y en las regiones dependientes vamos a tener, o en las regiones donde está apoyado el paciente, vamos a tener tanto peso que se van a colapsar las vías aéreas. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando el paciente lo pasamos a posición prono? Arriba no está tan sobredistendido y abajo no está tan colapsado. Y eso genera una ventilación más homogénea, y eso también permite mejor oxigenación y mejor protección de ese pulmón. Si ustedes se fijan, es cosa de ver un paciente en supino, gran parte del pulmón está en una posición dependiente acá abajo, es decir, está sometida al mismo peso del pulmón, y recuerden que este pulmón está ganando agua, está generando un edema pulmonar. Y ese peso pulmón extra va a generar el colapso o el CHAN en este paciente. Cuando está en posición prono, si ustedes se fijan, gran parte del pulmón, casi el 57% del pulmón va a estar en una zona no dependiente o no sometida al peso de sí mismo. Y eso obviamente impacta en la oxigenación del paciente. ¿Qué se ha visto? La gran mayoría de los metaanálisis, este es un metaanálisis, el mejor trabajo que ha salido con respecto a COVID y posición prono, y demuestra claramente que disminuye la mortalidad, disminuye la intubación de los pacientes, y obviamente eso va a tener un impacto sobre la morbimortalidad. Disminuye en un 28% la probabilidad de que a ti te intuben bajo esta condición. Y esa posición prono, tal como les decía, puede ser asociada a el uso de cánula nasal de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva. La verdad que dadas las circunstancias que hemos vivido y el grado de aerosolización que tienen los equipos de ventilación mecánica no invasiva, tal como lo decía el profesor Pupo, si ustedes se fijan, son los que generan la mayor dispersión de partículas, comparado con una cánula nasal de alto flujo que es mucho menor. Y por eso muchas veces hemos preferido el uso de la cánula nasal de alto flujo asociada a la posición prono como medida de rescate en estos pacientes, para también minimizar el riesgo del personal de salud frente a esta aerosolización. Por otro lado, este equipo, esta cánula nasal de alto flujo, es más fácil de implementar, requiere menos instrucciones al personal. Pensemos que estos equipos se están instalando actualmente en servicios de sala, y lo están instalando los kinesiólogos menos preparados. Por lo tanto, requiere una menor instrucción en esos sujetos, es mejor tolerado por el paciente y obviamente tiene menor dispersión de partículas. Por otro lado, estos pacientes, si ustedes se fijan, aquí podemos ver, digamos, los distintos tipos de mascarillas, y podemos ver la aerosolización por parte de los pacientes. En cambio, si ustedes se fijan acá, podemos ver la aerosolización de una cánula nasal de alto flujo, y cómo eso se minimiza cuando el paciente sobre el equipo de cánula nasal de alto flujo
ponemos una mascarilla. En los equipos de ventilación mecánica no invasiva, si ustedes se fijan acá, hemos ocupado sistemas de filtro, pero igual la aerosolización es grande. Por eso hemos privilegiado el uso de cánula nasal de alto flujo. La cánula nasal de alto flujo, como les digo, es una cánula de oxígeno muy parecida a la naricera, pero al estar el aire temperado y humidificado, genera mejor tolerancia y le podemos dar flujos mucho más altos al paciente. Por ejemplo, una cánula convencional no se permite un flujo mayor de 5 litros por minuto, y obviamente como el flujo es bajo, obliga al paciente a tomar aire ambiental. Y eso hace que la concentración de oxígeno sea variable. En cambio, la cánula nasal de alto flujo, al ser un aire acondicionado, permite poder entregar hasta 60 litros por minuto, y eso satisface toda la demanda ventilatoria del paciente. El paciente va a tener una FIO2 más constante, y además este alto flujo genera dos grandes efectos importantes. Uno, va a ser el hecho de que al pasar un flujo de aire en esta zona, produce un lavado del gas que está en esta zona y disminuye el espacio muerto. Por lo tanto, si disminuye el espacio muerto, la ventilación alveolar es más efectiva, tenemos un mejor barrido de CO2, o el paciente requiere un volumen corriente más bajo, y eso disminuye el trabajo respiratorio. Y por otro lado, el flujo que se genera acá al tener una resistencia va a generar un cierto grado de presión bajo, unos 5 o 6 centímetros de agua de presión, y va a generar un efecto de PIP o CPAP, de presión positiva, que puede ayudar a mantener más distendida la vía aérea, y eso también impactar en la oxigenación del paciente. Hemos desarrollado protocolos para la aplicación, para saber a qué pacientes vamos a aplicar cánulas nasales de alto flujo, a qué pacientes vamos a pronar, a qué pacientes vamos a conectarlos a ventilación mecánica y se va a tener que intubar. Y en general, cada sociedad ha ido desarrollando guías. Si ustedes se fijan, aquí vemos la guía de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, algunas publicadas en revistas extranjeras, y si ustedes se fijan, podemos ver, disculpen, podemos ver en un resumen de los primeros 100 días de ventilación mecánica, donde pudimos evaluar a 395 pacientes, y si ustedes se fijan, aquí tenemos un poco los resultados que hemos tenido. De nuestros pacientes que estaban en pronovigil más cánula nasal de alto flujo, solamente el 32% tuvo que ser conectado a ventilación mecánica intubado, hablando que eran pacientes con compromiso de oxigenación grave. Y si ustedes se fijan, el 68% no requirió ventilación mecánica. La mortalidad en estos pacientes fue de un 28% de los que requirieron intubación, lo cual también es un valor bajo comparado con las cifras a nivel nacional. Y si ustedes se fijan, a medida que estos pacientes tuvieron menos complicaciones, obviamente mejoraba más la sobrevida. Ahora, de 2 segundos. No puedo salir. Disculpen, pero estas son cosas que pasan en las actividades por Zoom. No se preocupe, profesor, continúe nomás. Sorry, el gas se le ocurre pasar justo ahora, y estoy solo. Bueno, volviendo a la presentación. Muchos de estos pacientes los vamos a rescatar con cánula nasal de alto flujo, con ventilación mecánica no invasiva, posición prono, y vamos a evitar que caigan a ventilación mecánica, pero un porcentaje importante va a caer a ventilación mecánica, y va a requerir no solamente ventilación mecánica, sino que también posición prono. Aquí yo les dejo algunos QR para no entrar mayormente en esto, pero nosotros desarrollamos con la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria, la Sociedad Chilena de Kinesiología Intensiva y la Sociedad Argentina de Cuidados Respiratorios, desarrollamos algunas recomendaciones, y yo aquí les dejo los códigos QR para que ustedes puedan entrar. Están también los videos y las normas de posición prono en los pacientes ventilados mecánicamente. Obviamente en estos pacientes, dentro del primer objetivo que tenemos es proteger el pulmón. Antes de tener unos gases súper buenos, una PO2 maravillosa o una PCO2 dentro de rangos normales, nos interesa que ese pulmón no se dañe más, dado que lo poquito que vamos a tener de ventilado en ese pulmón va a ser, es el pulmón que tenemos que proteger. Y como les digo, vamos a tener pacientes que incluso con la ventilación mecánica invasiva no va a ser suficiente, van a tener un compromiso respiratorio tan grande con un CHAN y con una hipoxemia refractaria a oxígeno, que incluso van a requerir medidas especiales, como por ejemplo el uso
de equipos especiales. Si ustedes se fijan, esto es como una diálisis, pero aquí hay un filtro especial que permite la remoción de CO2, porque es tanto el daño pulmonar que estos pacientes empiezan a retener CO2 aparte de la hipoxemia. Y en pacientes mucho más graves, incluso hemos tenido que recurrir a estos equipos que son, que corresponden a equipos de oxigenación por membrana extracorpórea. Es decir, se saca el oxígeno en la sangre del paciente, pasa por un oxigenador externo y se vuelve a incorporar al paciente. Es decir, la función del pulmón se está realizando acá afuera. Como decía Homero, todo el proceso de aerosol genera cambio en todas nuestras actividades, incluso el retiro del tubo endotraqueal de estos pacientes. Nosotros como kinesiólogos estamos a cargo de todo el proceso de weaning, que es el proceso de retiro de la ventilación mecánica, y este va a culminar cuando nosotros al paciente lo extubemos, le saquemos el tubo endotraqueal, le saquemos el ventilador y lo conectemos a algún tipo de apoyo de oxígeno o de apoyo ventilatorio. Y si ustedes se fijan, esto ha implicado cambios. Los pacientes bajo un plástico protector, hemos tratado de evitar la aerosolización, porque el paciente al sacarle el tubo va a toser, eso aumenta el riesgo de aerosolización, y si ustedes se fijan, además estamos con mascarillas especiales de alta eficiencia, más allá de la KN95, para lograr la mayor protección del personal. Los pacientes más crónicos que ya están traqueostomizados, también hemos tenido que cambiar nuestros sistemas de filtro, nuestros sistemas de humidificación del gas que inhala el paciente a través de la traqueostomía, para evitar la aerosolización de estos pacientes y, por otro lado, proteger también a estos pacientes de una reinfección. Siempre me gusta presentar esto. Nosotros en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile somos un hospital docente, un hospital de investigación, y nos tocó estar a la mano con las industrias tecnológicas y las facultades de ingeniería trabajando, dado este miedo de quedarnos sin ventiladores, en el desarrollo de nuevos equipos de terapia respiratoria. Y nos queda muy claro de que Chile es un país que tiene un tremendo potencial para poder desarrollar equipos propios de alta calidad y de alta gama, como los que generalmente compramos en el extranjero. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una paciente ventilada mecánicamente con este ventilador, que es de origen chileno y que fue desarrollado por una empresa chilena en un lapso de 3 meses. Partieron de la nada hasta tener un equipo con casi las mismas características de un ventilador tradicional. Aquí podemos ver, por ejemplo, etapas de la construcción cuando partieron con los primeros modelos, digamos, de ventiladores mecánicos. E incluso, tal vez esto lo han escuchado ustedes en las noticias, se investigó también el uso de un solo ventilador mecánico, como el que vemos aquí, para la aplicación en 2 pacientes con COVID-19, es decir, ocupar un ventilador para 2 pacientes, lo que se conoce como ventilación dual. Y también se desarrolló tecnología, tuvimos que desarrollar investigación, probar en equipos, probar en pacientes, hasta poder llegar a la construcción de equipos que permitieran esta ventilación dual de forma segura. Por último, esto solamente para mencionarlo, la fase de recuperación, uno tiende a decir la fase de recuperación ya implica toda la rehabilitación del paciente, tanto respiratoria como física, y ya debería salir un poco debería ser en una etapa ya hospitalaria final o extrahospitalaria, pero probablemente gran parte de la recuperación va a partir de la unidad de cuidado intensivo. Está demostrado, y este es un estudio también del profesor Pupo, que un porcentaje, aproximadamente un 40% de los pacientes que tuvieron COVID, especialmente tuvieron una infección grave, van a tener algún grado de disfunción respiratoria, en especial una alteración de la difusión. Por lo tanto, gran parte de estos pacientes va a requerir un cierto grado de rehabilitación respiratoria. Y, como les digo, esto partimos evaluándolo y tratándolo desde la unidad de cuidado intensivo. Además, recordemos que el COVID-19 ha sido ha generado un impacto en cómo trabajamos nosotros con nuestros pacientes, principalmente porque gran parte de estos pacientes van a tener una larga data en ventilación mecánica, con pérdida de masa muscular importante, van a estar mucho tiempo con sedación profunda, con relajación neuromuscular, y eso lleva a que estos pacientes desarrollen lo que se conoce como una debilidad adquirida en UCI, con gran pérdida de masa muscular, y que sabemos en la actualidad que esa pérdida de masa muscular, si no la recuperamos pronto, aumenta la mortalidad a largo plazo en estos pacientes. Por lo tanto, si ustedes se fijan, el tratamiento parte y la recuperación física parte desde la UCI inmediatamente.
Para ir terminando, simplemente mostrar estas fotos que probablemente nunca en la historia de la kinesiología habíamos tenido tanta exposición, se había hablado tanto de exposición, se había hablado tanto del kinesiólogo intensivista, el kinesiólogo que trabaja en la UCI, porque años atrás se sabía que el kinesiólogo los huesos, pero actualmente se sabe que juega un rol importante en la unidad de cuidado intensivo. Fuimos hasta portada LUM por ahí en alguna revista, y obviamente, ¿qué ha implicado todo esto? Una mayor exposición, ha implicado un mayor conocimiento de lo que hacemos, y obviamente con toda esta necesidad de profesionales ha implicado que tengamos que incorporar más gente joven. Y eso obviamente implica formar gente. Si ustedes analizan un poco, este es el consenso, este es un trabajo que hicieron unos colegas también, con respecto a cómo había cambiado la práctica de los kinesiólogos con el COVID-19, y ellos decían que la gran mayoría de los hospitales tienen 24/7 cobertura kinesiológica, pero con kinesiólogos de baja capacitación. ¿Por qué? Porque hemos tenido que incorporar gente muchas veces saliendo de la universidad. Fíjense que esta es la encuesta nacional del año 2015, y aquí nosotros podemos ver que solamente el 6% de los kinesiólogos que trabajan en una unidad de cuidado intensivo tenían especialidad de NACE, y solamente el 15% tenía alguna otra certificación que les decía que cumplía o tenía alguna capacidad para poder trabajar en una unidad de cuidado intensivo. Imagínense ahora que hemos tenido que incorporar gente en masa, que además muy joven y con poca formación. Pero como les digo, aparte de esta visualización que ha tenido en la kinesiología, los kinesiólogos han trabajado activamente también en el desarrollo de material para la formación de nuestros colegas. Aproximadamente el 70-80% de las guías que ha desarrollado, por ejemplo, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, han sido desarrolladas por kinesiólogos o han estado participando kinesiólogos. Así que, en general, es una instancia donde tenemos que sacar el máximo provecho para poder rendir al nivel que nos pide nuestros pacientes y la sociedad. Por último, 3 palabras que ha sido un poco lo que hemos aprendido de esta pandemia. Primera cosa, que la paciencia es vital. Estos pacientes hay que darles su tiempo. Son pacientes que a veces están 3 semanas, 4 semanas, meses en una unidad de cuidado intensivo, y hay que darle su tiempo porque apurarlo aumenta la mortalidad. Por otro lado, ¿qué nos ha permitido saber que nadie tiene la verdad absoluta? Toda la soberbia que podemos tener de repente como kinesiólogo, este virus pequeñito nos enseñó de que no sabíamos nada. Y que cada día estamos aprendiendo a conocer y saber cómo vamos a actuar con este virus. Y por último, algo que tiene una tremenda importancia cada día más, que no importa cuántos equipos nos traigan, cuántos equipos compremos, el equipamiento nunca va a ser más importante que el personal que ocupa esos equipos. Eso, muchas gracias. Disculpen todas las bullas y... Muchas gracias, Daniel, por esta notable presentación. Seguro quedaron muchas preguntas, seguro hay muchas cosas que nos gustaría poder como ahondar un poco más, sobre todo nosotros que estamos ya pronto a entrar a la práctica. Y agradecer tu tiempo, agradecer la disposición para entregarnos todo este conocimiento. Vamos a tener que saltarnos el espacio de preguntas por este momento porque estamos súper ocupados. Como me daba cuenta que estaba tu familia ahí, me imagino que hay muchas personas que están con su familia a los costados esperándolos para tomar once y para hacer las tareas, imagino, y todas esas cosas. Así que, nada, solo agradecer tu espacio, el tiempo y eso. Muchas gracias. Como les digo, quedo un email ahí por si alguien tiene alguna pregunta, me la puede mandar. Dada que estamos en pandemia, probablemente me va a demorar un poco en responderla, pero generalmente trato de responder todas las preguntas que hagan. Así que dejo abierta esa invitación si quieren. Muchas gracias y buenas noches. Nos vemos. Que estén muy bien. Muchas gracias, agradecidos por la presentación. Ahora vimos que el rol del kinesiólogo es bien importante, vimos una realidad bien cercana a lo que es la clínica actual bajo la pandemia, ¿cierto? Bueno, siguiendo con el programa, sabemos que el COVID-19 es una enfermedad que cuenta con varias etapas en su desarrollo, siendo una característica basal de esta patología la inflamación. Al avanzar en su gravedad puede derivar en daños a diferentes sistemas aparte del sistema respiratorio, ¿cierto?
Ahora, para entender este proceso, el kinesiólogo Eduardo Cifuentes nos hablará del síndrome inflamatorio multisistémico. Eduardo es kinesiólogo y magíster en kinesiología de la Universidad Católica del Maule. Actualmente se desempeña como kinesiólogo encargado de programas de rehabilitación respiratoria en el Hospital Dr. Ezequiel González Cortés y en el Programa Nacional de Asistencia Ventilatoria No Invasiva, AVNI. Además, es docente clínico y tiene un posgrado en la Universidad de Chile y en nuestra casa de estudios. Así que dejamos con ustedes al kinesiólogo Eduardo Cifuentes. Bienvenido. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. En honor al tiempo, un poquito voy a compartir la pantalla. Acá. Compartir. ¿Se logra ver la presentación? Sí, sí, se ve súper bien. Ok, súper. Sí, mi nombre, como dijeron, Eduardo Cifuentes, agradezco la presentación. Hacer correcciones nomás sobre también que no tengo posgrado en la Chile, sino hago docencia de posgrado en la beca de bronco infantil, solo eso. A mí me tocó hablar de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico temporalmente asociado al COVID. Al igual que el profesor Pupo, esta presentación va en memoria de el colega Leonel Garrido, que el día de ayer falleció producto de esta patología. ¿Ya? Bueno, cuando me invitaron acá, yo dije inmediatamente que sí a la jornada, porque básicamente el 2013, cuando yo era estudiante, participé en una jornada de estudiantes como expositor, producto de mi tiempo de desempleo, así que aprovechaba los tiempos de venir a exponer, así que mucho tiempo atrás. Todavía tengo mi cartoncito de asistencia. Bueno, y ahora, 7 años después, vuelvo a estar acá, así que como lo habla este filósofo puertorriqueño, la vida siempre es cíclica, así que eso es importante entenderlo. Bueno, con respecto a la historia del COVID, tenemos que desde el 2019 ya todos más o menos manejamos estos aspectos de que en China se manifestó hasta este cuadro y que el 2020 se extendió rápidamente al mundo. Si nosotros pudiésemos ver ahí, según los datos de la Universidad Johns Hopkins, tenemos que hasta el día 30, que fue el día que revisé, hay una infinidad de casos, ¿cierto? Se ha expandido durante todo este tiempo, afectando muchos sectores en particular. Y si pudiésemos ver ese mismo dato, Chile se encuentra en la posición 22 en cuanto a mortalidad y en cantidad de casos. Perdón, en cantidad de casos, no en mortalidad. Ha ido en descenso, también los datos que hablan del 30 de junio también ha ido en un claro descenso, producto probablemente del proceso de vacunación que se ha instaurado. Si nosotros nos vamos un poquito a la cronología del FIMS, ha sido bastante breve. Desde el 24 al 30 de abril se empiezan a generar los primeros reportes desde Italia, donde hay un aumento de casos de esta enfermedad, o la tratan de asimilar a la enfermedad de Kawasaki, que es, en términos bien simples, una enfermedad inflamatoria, que compromete principalmente los vasos sanguíneos, y una etapa más tardía también genera una inflamación sistémica, articular, y que es de etiología desconocida. Posteriormente, en el Reino Unido, siguió reportando casos, esto en un periodo muy breve de tiempo, casi en paralelo, donde hablaban de shock circulatorio, un proceso de hiperinflamación, con un examen de reacción en cadena de la polimerasa positivo para COVID-19. Trataban de asimilarlo, dentro de la patología hablan de un comportamiento parecido a un síndrome de shock tóxico o una enfermedad de Kawasaki. También en Estados Unidos se generó un reporte de similares características y España también empezó a generar reportes. Posteriormente, en mayo, el Royal College of Pediatrics on Child Health presenta una definición y una guía para el manejo y da una definición de este PIMS, o cuadro inflamatorio multisistémico transitorio, asociado a COVID. También paralelamente, en Europa se generan reportes de esta patología como Kawasaki-like, parecido, siguen estos trastornos de shock y también otra denominación de PIMS. Paralelamente también existen estas denominaciones como MIS
C o SIM. Pero este Royal College hace una definición más clara y habla de que se produciría una fiebre con parámetro inflamatorio al alza, con falla orgánica o multiorgánica sin una causalidad, digamos, microbiana, y con criterios parciales o totales como la enfermedad de Kawasaki, y con una PCR de SARS-CoV positiva o negativa. La OMS hace un criterio muy similar, habla así, establece que la fiebre tiene que ser de más o menos 3 días, y con la serología que puede ser positiva o incluso con contactos de. ¿Cómo se ha comportado el PIMS en el tiempo? Y la verdad de las cosas es que como tiene una alteración donde puede haber una PCR positiva o negativa, los cuadros en comparación a los de adultos son mucho más bajos. Ya sea puede ser por un subdiagnóstico, por ejemplo, o principalmente porque no se logran identificar como tal. Muchos estudios fueron haciendo como una digamos, un rediagnóstico, un diagnóstico retrospectivo de los cuadros que identificaban como Kawasaki con este cuadro PIMS. Ahora, un poco recordar más que nada, yo me imagino que los otros expositores hablaron sobre cómo se desencadenaba el contagio de PIMS. Básicamente, esta proteína S genera un contacto, es como una puerta llave en el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, ¿cierto? Y la proteasa de transmembrana de serina 2. Esto hace que ingrese a la célula huésped y genera la replicación, y que en una fase temprana se produzca esta cascada, digamos, esta tormenta de citoquinas proinflamatorias, y una etapa tardía un fenotipo parecido al distrés respiratorio. Ahora, se estabilizan 4 etapas, ¿cierto? Donde hay una fase de hiperinflamación y esta falla multiorgánica. En el PIMS funciona un poco distinto. En términos simples, estas son propuestas, todo esto de las revisiones, y hablan principalmente de que puede haber una susceptibilidad genética que genere una respuesta viral que sea un poco más, o sea, una respuesta inmune un poco más potente al virus, y que estos anticuerpos produzcan el cuadro de PIMS. Acá hay otro esquema que también lo trata de visualizar, donde se produce esta piroptosis o esta muerte asociada a una contaminación del punto de vista del contagio del virus hacia una célula huésped, generando esta tormenta de citoquina, y posteriormente esta asociación antígeno-anticuerpo produzca la misma tormenta de citoquina o las potencias en el fondo, generando este cuadro de PIMS. Ahora, este mismo autor genera una propuesta y habla de cuál será la posible, o por qué se genera esta diferenciación entre pacientes pediátricos y adultos asociados a esta, digamos, contagio por COVID. Y trata de dejar en claro de que eventualmente la respuesta de los niños va a ser un poco más robusta, una respuesta temprana mucho más robusta, en comparación a los pacientes pediátricos, o sea, a los pacientes adultos. Por lo tanto, esta defensa primaria que presentan los niños podría asociarse a esta menor severidad de los cuadros de COVID. Hay distintas propuestas de distintas sociedades, principalmente acá tenemos la Sociedad Chilena de Infectología, donde da una forma de pesquisar de forma oportuna los cuadros o el cuadro de PIMS. Unos autores españoles principalmente hicieron una revisión sistemática donde trataron de identificar los principales síntomas asociados al espectro clínico del COVID, o sea, perdón, del PIMS. Tratando de visualizar que la fiebre sería el principal síntoma que podrían tener los pacientes, con alteraciones respiratorias, cardiovasculares y gastrointestinales. Desde el punto de vista de las características demográficas, podríamos hablar de que los sujetos indoamericanos serían dentro de los que se ven más afectados a este cuadro de PIMS, y dentro de la población indoamericana estamos nosotros, los latinos. Y dentro de los outcomes que podríamos visualizar, tenemos que, en términos globales, un 73% ingresa de los pacientes a la UCI. Dentro de los exámenes de laboratorio podríamos ver que dentro de la hematología se produce una inflamación neutrófila, que es la sostenida en el tiempo, con un aumento del conteo digamos, de glóbulos blancos. Los linfocitos deberían tender a la baja,
porque se produce dentro del cuadro una destrucción de las células T principalmente, y las plaquetas deberían mantenerse en rango. Los parámetros de función renal se ven alterados con la albúmina en descenso, los parámetros inflamatorios en su mayoría se ven hacia el alza, los parámetros de coagulación todos hacia el alza, y los marcadores cardíacos también se van hacia el alza. Con respecto al PIMS en Chile, hay algunos estudios, principalmente del Roberto del Río, donde ellos tomaron la cohorte de pacientes del año anterior y pudieron visualizar, digamos, cómo eran las características de estos pacientes. Y dentro de los datos que llaman más la atención es que versus el 70 y tanto % que dan los reportes, las revisiones sistemáticas, tenemos que acá un 33% solamente, o sea, perdón, un 26% ingresan a la unidad de cuidado intensivo, un dato que podría ser llamativo. Hay otro reporte de la unidad de cuidado intensivo del Ezequiel González Cortés, donde tratan de caracterizar en función del tiempo los días de la enfermedad. Principalmente hablan de que los síntomas principales sería la fiebre, que empieza, digamos, desde el día 1 del cuadro, y posteriormente en el día 3, 4, donde se produce la combinación de casi todos los síntomas que está reportado en la literatura. Ahora, si nosotros pudiésemos ver las características de un PIMS grave, hablaríamos de que los pacientes, el 90% de la cohorte que ingresa, debería presentar shock, o presentó shock en este caso, en este estudio. Y utilizaron el 80% de drogas vasoactivas. Respecto a la ventilación mecánica, aquí donde lo más llamativo, principalmente o probablemente porque este cuadro no genera tanta repercusión en el paciente pediátrico, es que los días de ventilación mecánica se reducen a 2, 3 días aproximadamente. Ahora, si nosotros miramos el PIMS desde el punto de vista funcional, que es como nuestra característica como kinesiólogo, podríamos ver que la estadía en la UCI pediátrica en términos generales, en otros estudios está reportado, de que aumenta el riesgo de adquirir secuelas funcionales. Y de esta dentro están las movilidades físicas y funcionales, las neurocognitivas y las psicológicas. Principalmente este autor trata de caracterizar la funcionalidad asociada a calidad de vida. Respecto a los trastornos neurocognitivos, habla de la calidad de sueño, y psicológicos como la integración a la escolaridad. Entonces, habla de que todo eventualmente se puede ver repercutido en el ingreso a UCI, caracterizando intensivo. Y este cuadro podría eventualmente afectar la esfera cognitiva, emocional, social y física. Ahora, ¿qué tanto va a impactar este cuadro o este síndrome de poscuidado intensivo? Va a depender un poco de la reserva funcional que pueda tener nuestro paciente pediátrico, y también su comportamiento en el tiempo. O sea, acá como se puede ver, la trayectoria de la recuperación va a oscilar y va a depender va a ser multifactorial. Por lo tanto, también el abordaje debería ser multifactorial. Dentro de las secuelas funcionales, que tenemos un ingreso independiente de la patología en que llegue a la UCI pediátrica, tenemos que existen alteraciones de la función pulmonar, de la movilidad, apariciones eventuales de cicatrices, fatigabilidad, alteraciones de la memoria y de la atención, hay un cierto grado de retraso en el desarrollo psicomotor, alteraciones psicológicas, incluso trastornos de estrés postraumático. Entonces, la pregunta que podría plantearse, o que nosotros quizás nos planteamos, es si la estadía en la UCI por PIMS generará alteraciones funcionales. Entonces tratamos de darle respuesta con un pequeño estudio que realizamos en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del hospital, donde tratamos de describir cómo es el comportamiento de la funcionalidad a través de un estudio retrospectivo. A través de revisión de fichas clínicas, generamos este estudio, digamos, aprobado por el Comité de Ética, donde tratamos de definir de forma bien, como es un estudio, digamos, inicial, dentro de lo que nosotros creíamos que podía alterar y que la literatura un poco reporta versus el ingreso a una unidad de cuidado intensivo o digamos performance cardiopulmonar a través del test de marcha 6 minutos, incluso fuerza muscular respiratoria,
También se hizo una evaluación a través de escalas y la fuerza con dinamometría, y a través también de una evaluación de estrés postraumático. Además, como concepto ya de calidad de vida está un poco pasado de moda, por decirlo así, ya hablábamos del concepto de participación, por lo tanto también se evaluaron escalas funcionales enfocadas a la función global. ¿Y qué pudimos ver nosotros? Que, bueno, la muestra era muy pequeña para generar datos como tan contundentes, sin embargo, pudimos ver que el comportamiento versus la corte internacional, nuestra estadía en la UCI puede haber sido un poco menor en comparación a los datos descritos por la literatura internacional. Además, tratamos de consignar los datos de los días sin visita. Entendemos que el contexto digamos, la ideal es tratar de que no se transmita el virus, por lo tanto, por las políticas institucionales, se restringieron un poco las visitas. Y pudimos ver que eventualmente había un deterioro en digamos, las limitaciones de la participación, que eventualmente fueron a la mejora al correr los tiempos. O sea, tratamos de nosotros hacer una medición intrahospitalaria al primer mes y al cuarto mes post-alta. También dentro de las evaluaciones funcionales, dentro de las evaluaciones funcionales tenemos o tratamos de caracterizarla en relación a los límites inferiores descritos por la literatura, tanto para test de marcha, para fuerza respiratoria y fuerza aprehensiva. Y pudimos darnos cuenta que eventualmente también los datos están bajo el 100% del límite inferior en la mayoría de la muestra, cosa que es un dato llamativo y digno de como tratar de discutirlo. Logramos pesquisar en porcentaje que los pacientes en un 82% tenían alteraciones en la funcionalidad o deficiencia, digamos, presentaron, según los diagnósticos médicos, debilidad adquirida en UCI, y que podrían relacionarse a distintos factores, principalmente de la estadía en la UCI. Y destacar que todos los sujetos recuperaron su funcionalidad según la escala. Ahora, el dato llamativo es que los pacientes siguieron presentando un test de marcha de 6 minutos bajo el límite inferior. Quizás pueda ser asociado a que nuestros pacientes estaban en una condición aeróbica subóptima, sin embargo no podemos, porque no hubo un seguimiento o una medición previa a la hospitalización por condiciones obvias, no pudimos trazar una línea de base, entonces solamente especulaciones. Y la fuerza muscular respiratoria y prensil manual eventualmente pueden estar asociados a la gravedad de la patología, pero no logramos hacer una medición en el tiempo de esto. Solamente logramos hacer una medición al primer mes. También podemos hablar de que presentaron una condición funcional desfavorable, pero que fue mejorando en relación al tiempo. Las alteraciones psicológicas, que pudimos pesquisar que eventualmente se van a ver comprometidas en la instancia hospitalaria, probablemente hayan influido a través de la restricción del acompañamiento. No tenemos datos como tan duros para poder pesquisarlos, pero eventualmente es algo que debemos estudiar en el tiempo. Y dentro de las conclusiones de lo que nos tratamos de proponer para responder la pregunta de si el PIMS afecta la funcionalidad, creemos que la pesquisa precoz y la rehabilitación debe ser un eje fundamental. Se me olvidó mencionar que estos pacientes, cuando estuvieron en la estadía en la UCI, dentro de todos los cuidados, el manejo se le dio rehabilitación precoz, ¿ya? Dentro de las primeras 72 horas, cuando ya la condición estaba estable, el paciente se intervino desde el punto de vista de la rehabilitación. Quizá el entrenamiento muscular respiratorio sea útil, pero no deberíamos generar mayores mediciones, o ser un poco más estrictos en las mediciones, y a través de un estudio prospectivo. Y, como les decía, pareciera ser que la rehabilitación precoz influye en el comportamiento de la población. Probablemente eso influyó en que los pacientes lograran recuperar la funcionalidad. Además, cabe destacar que los pacientes lograron una recuperación al cuarto mes sin mayor intervención desde el punto de vista de rehabilitación. O sea, solamente ese fue como el curso de mejora natural de la patología. Ahora, si es el primer estudio, la verdad es que no, porque hay una publicación de este año donde
sí hicieron un seguimiento a los 6 meses de tanto la esfera, como hablábamos, física, emocional, social, en cuanto a la escolaridad, y también se le hizo un seguimiento en test de marcha 6 minutos, pero lo clasificaron en centil. Entonces, eventualmente los pacientes pudieron aumentar o quizás verse deteriorados en base al tiempo. No hay mayor análisis dentro del estudio del comportamiento del test de marcha. Eso. Quedo atento a las preguntas que puedan presentar. Muchas gracias, Eduardo, por su presentación. Bueno, si no hay preguntas, vamos a dar paso al cierre. Y bueno, más que nada agradecer a cada uno de los expositores que quisieron participar, se nos unieron y nos enriquecieron con sus conocimientos, de verdad. Bueno, después de esta gran exposición por parte del kinesiólogo Eduardo Cifuentes, por hoy solo nos queda agradecer su participación, agradecer el tiempo y disponibilidad tanto de los expositores como de cada uno de los que nos han acompañado esta tarde. Ha sido un día importante de aprendizaje y nos encontramos con dicha de poder haber compartido con ustedes este espacio. Agradecerles su participación y desearle a cada uno de ustedes una muy buena noche.